Forjado a Hierro, tu podcast de actualidad y temas mundanos, con Gonzalo Di Foy. Muy bienvenidos a Forjado a Hierro. El programa de hoy va a tratar sobre el lenguaje inclusivo y el lenguaje en general. Va a ser una charla muy interesante. Y para esta charla y estos temas tenemos hoy a la primera invitada de Forjado a Hierro, inolvidable invitada, Silvia Alonso, traductora, intérprete y amante de la vida. Además que nacida el 20 de abril, al igual que yo. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, pues muy bien, muy contenta y sobre todo muy agradecida por estar compartiendo este ratito contigo y estas impresiones acerca de este tema que hoy en día es tan importante en nuestra sociedad. Y bueno, me gustaría agradecerte la linda presentación que has hecho y bueno, súper contenta, ya te digo, de poder estar aquí y de compartir no solamente una fecha contigo, sino muchas cosas más. El tema de hoy es sobre todo atractivo, ¿no? Porque es tendencia, ¿no? Y bueno, hoy vamos a hablar un poco del lenguaje, de qué es el lenguaje, qué es el inclusismo dentro del lenguaje, cómo vinculamos el lenguaje y la cultura, y sobre todo vamos a hablar del lenguaje del español, que es el que hablamos y el que dominamos por lo pronto. ¿Por qué te resulta atractivo este tema a ti, Silvia? Bueno, primeramente, pues por la parte que me toca, como has dicho antes, el hecho de haber estudiado traducción e interpretación, me ha hecho tener un vínculo más fuerte con el lenguaje y me ha abierto muchísimas puertas en todos los sentidos. Conocer la lengua materna que manejas a diario es maravilloso y yo invito a todo el mundo que realmente se ponga a ello. Y bueno, es interesante por este motivo y también porque es un fenómeno social que viene pisando fuerte. Sí. Y además no solamente veo que son movimientos sociales los que lo llevan a cabo, sino también hay como un movimiento político detrás de ello. Uh-huh. Entonces, bueno, me parece que es importante, que debería de analizarse todo muy bien. Muy bien. Y bueno, deberíamos estar abiertos a otras opiniones, a otros argumentos, ¿no? Por supuesto. Sobre todo porque cada uno hace una interpretación del lenguaje, ¿no? Y está condicionado por su entorno, cómo el entorno nos condiciona la forma de hablar, la forma de comunicarnos, ¿no? Cómo ponemos las palabras juntas y entregamos un mensaje. También hablar cómo la RAE introduce términos nuevos basándose en el uso de los propios hablantes. Es algo que hoy va a salir por ahí la RAE, y cómo la RAE ha introducido términos como branch, por ejemplo, en la última consolidación se introdujo branch y amá, ¿no? Branch todos sabemos lo que significa, que es la mezcla de lunch y ¿cómo es? Breakfast y lunch, exacto. Para decir es como un almuerzo, desayuno tardío, medio raro. Y luego tenemos amá, que significa madre en el País Vasco, y en Guatemala y en Honduras, México y Venezuela. ¿Qué nos puedes decir, Silvia, de la RAE y la función que tiene en cuanto al lenguaje? A mí me parece que están desarrollando una tarea encomiable. Hay que tener en cuenta que bueno, en una lengua como es el español, con tantos hablantes que hacen uso de ella, debe haber una organización y una estructuración de este lenguaje, de este idioma, como para que todos lleguemos a entendernos. Porque imagínate que cada uno la usa como quiera, cada uno le pone letras donde no las hay, sería una desorganización terrible, ¿no? Sería como esos idiomas que nos creamos cuando somos pequeños, ¿no? Sí, ¿no? que Sí. solo nosotros entendemos. Exacto. Sí, exacto. Entonces, la RAE justamente es ese organismo que se encarga de consolidar todas estas estructuras gramaticales, sintácticas, etcétera. No debemos verla, desde mi punto de vista, creo que por momentos se demoniza su labor y para mí
creo que es una labor muy importante la que están haciendo. Tienen que tomar decisiones pues muy precisas, teniendo en cuenta muchísimas cosas. No es Totalmente. decir, yo creo, pienso esto y así será. No, se tienen en cuenta muchas cosas, el contexto, la realidad social en la que se vive. Ujú. Además está analizada y soportada por lingüistas de muchísimo prestigio. Entonces, eh, ya te digo, desde mi punto de vista es una labor encomiable la que están realizando. Sobre todo hacer mención a lo que decías, ¿no? Que es consolidar, y es un trabajo de campo muy grande, teniendo en cuenta, por ejemplo, que para mencionar algunos datos interesantes sobre el español, hay 483 millones de hispanohablantes en el mundo que se reparten por 21 países diferentes, ¿no? Desde España hasta Honduras, pasando por México, Guatemala, Argentina, Uruguay. Esto implica que no solo hablamos de países diferentes, hablamos de culturas, de subculturas. Por poner ejemplos, en Tal cual. España, desde el País Vasco, teniendo en cuenta que también en España se convive con otros tres idiomas oficiales, todo el mundo tiene un acento diferente, ¿no? Y eso también implica diferentes connotaciones en la lengua y demás. Entonces, sí, coincido que la labor de la RAE es bestial a la hora de poner un poco de orden en lo que es el español, porque es muy, muy extenso, ¿no? Y vemos que los significados varían de un país a otro, incluso a veces de una localidad a otra, ¿no? Muchas veces Sí. los canarios, ¿no? Hablan de, no, en La Palma esto significa esto, pero en el Hierro significa otra cosa, ¿no? Y estamos hablando de las mismas islas, ¿no? Sí. Sí, pero bueno. Otro dato interesante para ir abriendo el coloquio. Decíamos, bueno, lo estábamos revisando, ¿no? Los niveles de analfabetismo en la población se han invertido en 200 años, ¿no? Decíamos que muy poca gente podía, en torno al 12% de la gente en el 1800 sabía leer y escribir, y hoy es al revés, ¿no? Ese porcentaje es la gente que no sabe leer y escribir. Entonces, se me viene la pregunta, Silvia. ¿Esto nos hace dar por hecho cosas con respecto al lenguaje? O sea, ya damos muy por hecho el lenguaje y no le prestamos la atención que se merece. Tal cual, Gonzalo. Yo creo que el lenguaje, al ser algo, una herramienta que adquirimos de forma innata y casi imperceptible el entorno social en el que nacemos, le damos como muy poco valor. Es decir, Mm, solamente por el hecho de saber hablar español, creemos que ya conocemos nuestro idioma, sí, y todo lo contrario. Deberíamos de profundizar en él, que es lo que se intenta hacer en los colegios, sí. realmente poner la atención, es decir, que los chicos conozcan realmente su lengua, no solamente la gramática, la sintaxis, es decir, el origen, de Ujú. dónde vienen las palabras, porque entendiendo todo eso, entendemos otras muchas cosas que bueno, no me quiero ir por las ramas porque no va de eso el tema de hoy, ¿no? Pero se entiende inclusive de dónde venimos, y Sí, creo que es súper importante. Entonces, sí, creo que está perdiendo valor. Creo que debemos retomar esa educación y ponerle más énfasis al conocimiento de nuestra lengua. totalmente. Incluso vemos que bueno, que no sea un mero trámite, ¿no? Aprender lengua en los colegios o literatura, ¿no? Que sea algo más. Tenerlo un poco más presente estaría bien. Otro dato a tener en cuenta, que bueno, que vamos a hablar un poco de esto. Estamos hablando de esto que es el lenguaje, y como bien has mencionado antes, Silvia, pues los cambios sociales, bueno, la globalización como tal, ¿no? Bueno, en 1950, en torno a 25 millones de turistas viajaban por año, ¿no? Hoy hablamos de 1.600 millones de turistas viajando cada año. Y bueno, hay una anécdota que me gustaría contar, que es que en febrero de este año estuvimos en un evento, y estaba por suerte el director del aeropuerto de Schiphol de Ámsterdam. Y este señor nos contaba que hoy en día viajan 4.000 millones de pasajeros al año. Esto dirán,
bueno, ¿qué tiene que ver esto con el lenguaje? Bueno, en todos estos trayectos y demás, el lenguaje tiene cambios, ¿no? Sufre cambios y sobre todo intercambios. Sí, estamos en la globalización, bueno, cada vez se hace más latente, ¿no? Entonces, creo que la globalización implica, pues, que las culturas se fundan, se van tomando, pues, préstamos de una cultura a otra, hay cambios culturales, cambios de mentalidad, entonces, obviamente, todo esto afecta al lenguaje de una forma u otra. Uh-huh. También no solamente la globalización, sino el entretenimiento, entre comillas, que hay hoy en día. Es Sí. decir, sí, la globalización impacta, pero también es verdad que estamos como muy entretenidos por otras cosas, ¿no? Las modas, El TikTok. todo esto forma... Exacto. Todo esto es parte de la globalización y es como ese entretenimiento que nos tiene un poco adormecidos y que también impacta de una forma u otra sobre el lenguaje, enlazándolo un poco con lo que hablábamos de la desvalorización anteriormente, hace unos minutos, ¿no? Sí. O sea, cómo le estamos quitando valor a algo tan importante y se lo estamos poniendo a cosas que nos vienen de fuera, cosas que nos entretienen, cosas que nos ciegan un poco, ¿no? Que nos distraen. Un pequeño paréntesis con respecto a esto que me ha venido ahora mientras hablábamos de los viajantes, ¿no? De la cantidad de gente que viaja y que produce esos intercambios lingüísticos que antes se daban sobre todo en las guerras, ¿no? Y hay un ejemplo de una palabra que es chao. La palabra chao se introdujo en la Segunda Guerra Mundial. Soldados italianos, por supuesto, introdujeron este término y bueno, lo trajeron muchos países, hasta que incluso el día de hoy, para dar un ejemplo, en Argentina la palabra chau se escribe CHAU y está en el diccionario y significa adiós, ¿no? O forma de decir adiós. Así que bueno, ahí también hay un ejemplo sobre un intercambio y un préstamo, ¿no? Exacto. Sí, tenemos muchos préstamos. Hablando de préstamos, claro, lo que decíamos, ¿no? Pues esa globalización implica tener conceptos nuevos que quizás en nuestra lengua pues no tenemos palabras con las que definirlo. Uh-huh. ¿Qué hacemos? Pues tomamos prestadas pues esa palabra extranjera. Hablamos entonces de préstamos que pueden ser adaptados, como por ejemplo un término súper común, fútbol. Sí. En inglés es FOOT, pero sin embargo ha sido adaptado, la palabra inglesa está ahí, pero lo hemos adaptado y entonces ha cambiado su estructura fonética, ¿vale? Y ortográfica, y entonces en español es F y U con tilde, por ejemplo. Y luego tenemos préstamos que no se han adaptado, que son como los extranjerismos más puros, ¿no? Lo que hablabas antes, por ejemplo, del branch. Sí. En español no tenemos una palabra como para definir branch. Conocemos el concepto porque nos ha llegado por esta globalización y demás, pero no tenemos una palabra en español. Entonces ese sería como un préstamo, un extranjerismo, ¿vale? Sí. Un extranjerismo puro que no ha sido adaptado. Y luego tenemos algo muy curioso hoy en día, que aun teniendo el concepto y la palabra en español, decidimos utilizar la palabra inglesa, ¿no? Pasa mucho en el trabajo que de repente, en vez de decir te reenvío el correo, te hago un forward del mail, que es muy curioso porque a veces me quedo pensando y digo, pero si en realidad tengo todas las palabras, estoy eligiendo correctamente las palabras que estoy utilizando. Eso es una pregunta también interesante a tener en cuenta, ¿no? De la elección de las palabras. Totalmente, debemos ser conscientes de las palabras que elegimos, porque todo tiene un trasfondo, todo tiene un significado. Es verdad que la persona que tenemos delante las puede interpretar de una forma u otra dependiendo de su realidad, porque es verdad que todos tenemos una realidad, como digo yo, todos tenemos unas gafas diferentes, con diferente aumento, ¿no? Entonces vemos la realidad de diferentes formas. Y hasta ahí estamos todos de acuerdo, pero también es verdad que el emisor debe seleccionar las palabras para minimizar esos malos entendidos, o interrupciones o obstáculos que podría haber en la comunicación. Para mí es súper importante, y te digo más, Gonzalo, a veces me pasa que estoy hablando con la gente y claro, por la parte que me toca, pues me hablan y voy analizando cada palabra. Entonces, claro, como que haces un parafraseo de la idea que la otra persona te ha transmitido
y luego escuchas cosas como, no, pero es que eso no es lo que quería Claro, decir, y entonces es como, bueno, pues entonces explícamelo porque lo he entendido mal, sí. quizás no, quizás lo hemos entendido mal por lo que te decía